hablar sobre algo que nos concierne a todos, que es las telecomunicaciones. Así es, las telecomunicaciones. 70% de interrupciones en los servicios de telecomunicaciones son causadas, de acuerdo a la información que nos ofrece AFIN, por cortes de energía eléctrica. ¿Cómo nos afecta esto? Juan Rivadeneira, presidente del Comité de Telecomunicaciones de AFIN, está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. AFIN es la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Ahora, yo leía este titular, 70% de interrupciones de servicios de telecomunicaciones son causadas por corte de energía eléctrica. ¿Qué es lo que preocupa de esta estadística? Mire, preocupa que a pesar de los esfuerzos que se están realizando por parte de las empresas operadoras de los servicios de telecomunicaciones, hay un insumo que es fundamental para que operen los servicios, y es el suministro de energía eléctrica. Y particularmente en las regiones, en las provincias, donde todavía hay mucha demanda de servicio, todavía hay mucha necesidad de promover conectividad y de asegurar una calidad mínima del servicio. Entonces, lo que nos genera mucha preocupación es que un porcentaje excesivamente elevado, porque 70% de las interrupciones es algo, la verdad, desproporcionado, se ha originado por estas interrupciones del servicio que generan estos proveedores del servicio de energía en provincias que realizan, por ejemplo... ¿Qué sucede? ¿Se suspende el suministro de energía eléctrica? Se suspende el servicio muchas veces. ¿O de pronto hay subidas y bajadas de...? En realidad la casuística es muy grande, pero le puedo mencionar algunas. Suspenden el servicio sin previo aviso. Realizan labores de mantenimiento sin previo aviso. Las interrupciones del servicio a veces se prolongan por 5, 6 o hasta 9 o 10 horas. ¿Y eso qué significa? Significa que la población es la directamente afectada. Y repito, esto particularmente en provincias, en regiones, donde la necesidad y la demanda de conectividad es bastante importante y bastante relevante. Se ha hecho el llamado, se ha hecho el pedido a las autoridades, digamos, sectoriales involucradas, llámese FONAFE, llámese OSINERMIN, llámese el Ministerio de Energía y Minas, para que haya, digamos, un mayor control para asegurar un insumo esencial que es el suministro de energía eléctrica. Digamos, las empresas operadoras desplegamos la infraestructura, ponemos las torres, ponemos las antenas, ¿verdad? Desplegamos el espectro radioeléctrico, pero sin el suministro de energía eléctrica esto es imposible manejar. Y si permítame el ejemplo, es como si la torre que en este momento irradia la señal de RPP en algún momento se quedara sin el suministro de energía eléctrica. No podríamos difundir, ¿verdad?, el servicio de radiodifusión a todos los vamos del aire simplemente. Se van del aire simplemente. Es cierto, las empresas lo que pueden hacer es tener una medida, digamos, temporal de remediación, ¿no? Un grupo electrógeno. Un grupo electrógeno, que tiene una duración limitada, pero no nos olvidemos de una cosa. Estamos hablando de probablemente más de 25.000 antenas que están instaladas a nivel nacional y en lugares recónditos del país. Hay lugares del país donde para llegar a una antena hay que trasladarse por lo menos 12, 24 horas en un pequepeque por río o trepar cerros. Básicamente en fin, ¿no? La selva, diría usted, que es la que está menos comunicada. Yo le diría que en realidad la incidencia de estos casos mayormente está, digamos, en sierra y selva, pero sobre todo en la parte sur del país, donde vemos muchas deficiencias de las empresas proveedoras del servicio que están finalmente perjudicando a la población, ¿verdad? Obviamente las empresas tenemos una responsabilidad, pero importante también contar con este suministro esencial que es la provisión de energía eléctrica. Señor Rivadeneira, tenemos que hacer una pausa, después de la cual quisiera que nos conteste algunas preguntas. Una de ellas tiene que ver con algo que están solicitando, es que se considere como prioritario el servicio eléctrico a las torres y a los mecanismos de la telecomunicación. ¿Esto es posible? ¿Las empresas eléctricas que saben que van a tener que interrumpir el servicio pueden priorizar y mantenerlo para algunos beneficiarios? Nos lo explicará, por favor, después de la pausa. Son las 9:45, Mávila. Vamos nuestra conversación ahora con el señor Juan Rivadeneira, presidente del Comité de Telecomunicaciones de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Él está con nosotros y nos ha trasladado una estadística importante y preocupante que tiene que ver con cómo se interrumpen los servicios de telecomunicaciones en zonas alejadas de nuestro país por falta de energía eléctrica o por problemas de corte o mantenimientos prolongados que no se solucionan y finalmente dejan incomunicadas a una serie de localidades. Eso es lo más preocupante.
Señor Rivadeneira, nos estaba explicando usted que esto se repite mucho más en el sur del país, Sierra Selva. Sierra Selva, fundamentalmente, que es donde probablemente la ciudadanía, los peruanos demanden una continuidad de servicio y una buena calidad de servicio, ¿verdad? Pero que se ve afectada por este tipo de circunstancias que obviamente están fuera de control. Por supuesto que las empresas tienen posibilidades de hacer, digamos, acciones de remediación inmediatas, como por ejemplo llevar grupos electrógenos, pero no nos olvidemos que estas son zonas muchas veces bastante apartadas, donde hay que, digamos, trepar cerros, irse en barco por los ríos, y eso toma un tiempo, ¿no? Claro. Y este es un servicio... Acá estoy leyendo, permítame la interrupción, porque no quisiera que se pase la estadística. Dice, entre enero-septiembre 2023 se produjeron 19.807 cortes. Ahora, eso significa, trasladándolo para que no suene solamente en números abstractos o información abstracta, que uno está hablando por celular, coordinando algo importante y de pronto se queda sin comunicación. Se queda sin comunicación. Bueno, las estaciones base normalmente tienen grupos que permiten cierto tiempo de respaldo, ¿verdad? Y entonces eventualmente podrían soportar interrupciones de servicio bajo plazos razonables, pero lo que estamos apreciando que viene sucediendo en estas regiones es que los cortes son, primero, intempestivos, no hay ningún aviso, se realizan mantenimientos sin previo aviso y los cortes pueden durar a veces 6, 7, 8, 9, 10 horas y eso es algo, la verdad, inmanejable que termina perjudicando a la propia población que, como usted bien dice, Mávila, puede estar concretando un negocio, puede estar haciendo una consulta médica, puede estar, en fin, haciendo cuestiones relevantes, ¿verdad? Que este tipo de hechos los están afectando directamente a ellos y esa es nuestra preocupación. ¿Y qué puede explicar que las empresas eléctricas concernidas no se dignen informar que van a interrumpir el servicio para hacer una reparación, por ejemplo? ¿Por qué no lo hacen de manera pública para que todos sepamos y directamente a las empresas como las representadas en AFIN, que son las responsables de la telecomunicación? Sí, bueno, es la misma pregunta, señor Carvalho, que nosotros nos hacemos, porque en realidad aquí lo que deberíamos estar frente a un servicio tan esencial como el de la continuidad, ¿verdad?, de la provisión del suministro de energía eléctrica, que debería, digamos, ser objeto de, desde nuestro punto de vista, un mayor control y una mayor fiscalización, ¿verdad?, de las autoridades para asegurar, porque esto es también un servicio esencial. El servicio de energía eléctrica tiene que ser considerado y consolidado como un servicio esencial que requiere una continuidad, porque además es soporte de otro servicio que también es esencial y que está influyendo mucho en nuestras vidas en este momento. No solo telecomunicaciones, por ejemplo, vacunas, hemos estado hablando. Hay que mantener una cadena de frío. Correcto. Eso supone que hay electricidad. Si no se informa y si no se pueden tomar medidas, pues entonces se están poniendo en riesgo las vacunas, que son la garantía de la salud de los peruanos. Correcto, efectivamente. Y esa es un poco la invocación, ¿no? La pregunta es, ¿quién debe informar? ¿Son empresas eléctricas privadas? Son empresas eléctricas que tienen o deberían tener, ¿verdad?, reglas mínimas de funcionamiento, entre las cuales la principal debería ser asegurar y garantizar la continuidad del servicio, así como sucede con la telecomunicación. No lo pudieran, que tienen que hacer trabajos. Lo mínimo es informar. Lo mínimo es informar, correcto. Antes mejor. Correcto, pero tampoco se cumple con ese trabajo de información previa. Y permítame, señor Carvalho, digamos, estando nosotros en un país, digamos, sensible a la ocurrencia de fenómenos sísmicos, estando a puertas de un fenómeno del Niño que, bueno, no se sabe el grado de magnitud que va a tener, obviamente la continuidad del servicio eléctrico es fundamental y las experiencias que se han tenido en el pasado han sido, la verdad, dramáticos. Épocas en las cuales se han tenido huaicos, también han habido este tipo de interrupciones. Entonces, un poco el llamado y la preocupación y la invocación que estamos haciendo en AFIN es por favor, que se ponga bastante atención sobre este insumo esencial que es, como hemos visto, el 70%, pero también hay otros casos que quisiera yo mencionarlos, que son aquellos que se derivan, por ejemplo, de actos de vandalismo, ¿no? La fibra óptica, digamos, que es la que permite llevar las comunicaciones a través de las antenas, para ponerlo en términos muy claros y que las personas puedan entender, muchas veces resulta cortada. Y uno dice, ¿y por qué la cortan? Y hay
digamos, podrían haber desde casos de comisión de delitos, malas intenciones, hasta de repente robos de infraestructura, ¿verdad? Porque también hay, digamos, estamos viviendo en un país, ¿verdad?, donde la informalidad campea, donde hay empresas informales, ¿verdad?, que tienen también intereses, no cumplen las reglas, hacen uso de infraestructuras ajenas y eso también termina afectando la provisión del servicio. Yo quisiera aprovechar de su presencia, no sé si tiene que ver usted con el tema de los celulares, especialmente porque ustedes se ocupan de infraestructura, es decir, de la red, pero estamos ante un problema grave por robo de celulares y esto en parte es posible porque se siguen vendiendo celulares robados. Es evidente que si no se pudiesen seguir usando, no se robarían tantos. Y si no fuera fácil suspender inmediatamente la comunicación con las cuentas bancarias. ¿Qué tiene que decir usted sobre este problema, que es un problema central, porque hay miles literalmente, no sé si 4 o 6, se ha bajado la cifra o no, pero varios miles de celulares robados cada día? Sí, sin duda, es un hecho que también nos preocupa, porque son finalmente nuestros clientes los que están siendo víctimas y lo que no es bueno es que tengan temor de utilizar el servicio, ¿verdad? Como alguna vez las autoridades plantearon, detrás de un celular robado puede haber mucha sangre que ha corrido. Nosotros creemos, señor Carvalho, señorita Huertas, que acá hay un tema fundamental que pasa por la comunicación y la educación. Señor Carvalho, yo le cuento, por ejemplo, ¿usted sabe que hay mucha gente a la cual le roban el equipo y no lo reporta como robado? ¿Usted sabe que hay mucha gente que no adopta medidas de seguridad como poner la clave a su celular? Aunque no lo creamos, hay mucha necesidad de educar y de formar a las personas, pero sobre todo, el gran problema que nosotros identificamos es, en la medida en que haya oferta y demanda, va a ser muy difícil culminar con ese. Muy útil que haya estado presente usted para hablar sobre el tema de fondo, que son los cortes de electricidad que penalizan a las telecomunicaciones, no informados previamente, pero además nos ha amablemente dado información al respecto de la situación de los celulares robados. Que tengan muy buenos días, gracias por haber estado acá, por alertarnos sobre estos temas, lo cual nos lleva a poner punto final a nuestro programa.